Para dar una mirada al escenario político, el escenario legislativo, a pocas semanas del receso que viene en febrero, estamos junto al presidente de Convergencia Social, también diputado Diego Ibáñez. ¿Cómo está? Diputado, muy buenos días. Hola, muy buen día, Bárbara. Gracias por la invitación. Tenemos estos temas dando vuelta antes de meternos en la agenda legislativa, algunas cosas puntuales, pensiones de gracia y la posibilidad de revocarla. ¿Qué le parece este giro que ha tenido el gobierno en las que ha afirmado que ahora sí puede hacerlo y el presidente va a utilizar su facultad para poder revertir al menos algunas de ellas? Parece muy bien. De hecho, hoy, ayer comentábamos con un ministro que existen cerca de 14.000 pensiones de este tipo que han sido otorgadas por varios gobiernos hacia atrás, así que me parece bien que el presidente establezca otros criterios, más allá de los que establece el Consejo Externo, que en este caso es quien realiza ese trabajo, así que lo respaldamos al gobierno en ese sentido. Ahora, eso ha tenido también algunas críticas o fuego amigo. El diputado Boris Barrera, por ejemplo, el Partido Comunista, afirma que esto sería una aberración sin precedentes. No comparto la opinión del diputado. Ahora, en el sentido de, también está sobre la mesa la posibilidad de que se le reviertan pensiones a personas vinculadas al estallido social. Algunos dicen, bueno, independiente de lo que ellos hayan hecho o no, antes o después, que se vulneraron sus derechos humanos, deben ser compensados, se merecen estas pensiones. Otra gente dice que es inconcebible que se le den a personas que, por ejemplo, agredieron a carabineros. ¿Cómo lo ven ustedes? Me imagino que allí va a haber un criterio en relación a distinguir entre los hechos, también una ponderación sobre quienes hayan, luego de la pensión, cometido crímenes o delitos establecidos pues, con el Código Penal. Así que yo creo que está bien hacer esa revisión. No problema con aquello. En el caso de este ruido que viene también desde afuera, el conflicto por el lobby, también hay un giro respecto a que no constituyen acciones de lobby. Finalmente, después el presidente dice que sí, llama a los ministros. Y también ahí se genera otro ruido con el Partido Comunista, que ha criticado muchas de estas reuniones. ¿Hay ruido? ¿Hay problemas con el Partido Comunista en visiones? Ya sea en estos dos casos, por ejemplo, quizá también en otros. Porque el presidente lo que señaló para precisar su afirmación no es que hayan constituido el lobby, que tienen que registrar esas reuniones. Eso dependerá de la Contraloría, si que constituye o no constituye el lobby, porque han dado los antecedentes. Ahora, más allá de ese detalle, creo que aquí todas las reuniones tienen que ser registradas en la plataforma del lobby, más allá de que establezca la ley, considerando que la ley establece, claro, cuando no se trata de algo que va a incidir directamente en una norma, en una indicación legislativa, no constituye el lobby, pero yo creo que para la transparencia de la ciudadanía hay que realizarlo igual. Ahora, hay una crítica que es que por el hecho de que el ministro Grau se haya reunido con algunos miembros de la industria pesquera, nace viciada esa norma, que es la nueva ley de pesca. Yo quiero contarle que la región de Atacama, por ejemplo, la cuota de pesca queda en un 80% para los artesanales y un 20% para la industria. Entonces, un poco uno podría pensar, una conversación de ese tipo incidió en el resultado. Asimismo, cuando la ministra Jara se reunió con personas que son parte de los directores de la AFP, y la propia ministra propone una norma que termina con las AFP, termina con el negocio, con el lucro de estas entidades porque divide entre inversor y administrador público. Entonces, creo que es bastante malintencionado por parte de algunos actores insinuar de que porque hayan existido esas reuniones, que por le son diálogos que tienen que existir, el tema es que estén registrados, uno vaya a gobernar a favor de el empresariado o cosas por el estilo. Eso me parece bastante oportunista y de hecho no se constata con el contenido de las normas las cuales eh, 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 se aluden por la ley de pesca como la reforma a las pensiones. Quizá aquí hubo un problema comunicacional y le pregunto por qué, si desde el minuto uno, desde el gobierno hubieran dicho esto no es lobby, pero en realidad debieron registrarse, no generó ningún impacto, de aquí en adelante se va a hacer así. Quizás se habrían evitado todas estas semanas de polémica y de discusiones de lado y lado que hemos visto en los últimos días. Pero probablemente, pero yo no voy a hacer opiniología de lo que puedo o no puedo haber categórico, tiene que registrar y el presidente ya lo dijo, así que ese tiene que avanzar esto público. Pero quizás se complica por otra arista el caso de la expresidenta del Partido por la Democracia, ya tuvo alguna asesoría y se enfrascó también en disputa con usted. Ella ha culpado al Partido Comunista, al Frente Amplio, de la polémica que se ha generado. La diputada Maite Orsini, entre otras, la han criticado. ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí, en el fondo?
Ahora, es distinto el que tú seas parte de la directiva de un partido político oficialista, que recibas un, un dinero a cambio de esas gestiones de lobby. Eso me parece a mí problemático. Y eso creo que será resorte del propio partido del PPD resolver esa situación interna. Pero eso me parece problemático. Creo que tienen que ponerse todos los antecedentes a disposición para saber si aquí se incumplió o no una norma. Y esa es la invitación que le hacemos al PPD, a que no se cometan estos errores, a que se pongan todos los antecedentes a disposición, porque claro, recibir una remuneración a cambio es distinto a hacer un trabajo de diálogo para establecer puentes y hacer avanzar una agenda que beneficie a la ciudadanía. Es totalmente distinto de un caso del otro caso. Vámonos a la agenda legislativa, ¿cómo ve la reforma de pensiones? Desde la oposición, al menos Chile Vamos ya ha afirmado que no va a dar los votos, va a votar en contra. ¿Cree que les alcanza? ¿Cómo ve esa discusión? Yo creo que tenemos una débil mayoría en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos hecho un diálogo de más de un año en la Comisión de Trabajo, hemos hecho más de 25 reuniones, hemos escuchado más de 35 expertos y expertos. Hemos intentado, mediante la evidencia, demostrar que el seguro social del 3% va a mejorar las pensiones aquí ahora, no solamente los que vengan a jubilarse 5, 10, 20 años más, sino que al actual bolsón de jubilados, que son cerca de 2.400.000 personas, y se ha demostrado con evidencia. De hecho, fíjate que la mediana de la tasa de reemplazo en Chile es del 17%, con el seguro social quedaría en un 29%. ¿Qué significa esto? En castellano, que sube 51.000 pesos la pensión autofinanciada, más los cerca de 40.000 pesos que va a subir con el aumento de la PGU, 110.000 pesos a 250.000 pesos. Ya va a tener un aumento de cerca de 90.000 pesos para los actuales jubilados, fundamentalmente para también las mujeres, que van a ser recompensadas por las lagunas previsionales y por el trabajo de cuidado. Por lo tanto, si uno ve en números qué propuesta es la que más ayuda al pueblo de Chile, y uno quiere decidir en función de la evidencia, o sea, de cuál sube más, no hay por dónde perderse. O sea, la propuesta del 3% del seguro social es la que más ayuda. Fíjate que con la propuesta de que todo el 6% vaya a capitalización individual legítima, no sube un peso la pensión autofinanciada. O sea, la tasa de reemplazo sigue en un 17%, sigue en 73 lucas, eh, y creemos que es un fracaso. O sea, todos los sistemas del mundo, los modernos, hablamos de Uruguay, de España, de Alemania, tienen porcentajes de solidaridad porque entienden que generar estabilidad distributiva es mejorar la gobernanza. El primer seguro social lo creó Bismarck en Alemania, que era un acérrimo antisocialista, un acérrimo anticomunista. De hecho, lo creó para evitar que el socialismo avance. Y el seguro social, que fue el primero, hizo reglas generales en Europa. Entonces, me parece a mí como bien retrógrado que se esté planteando un seguro social de robo a tu propia inversión, cuando además es pagado gradualmente con un 1% anual por el empleador para llegar a los 6 puntos que propone. Diputados, han visto, de hecho hay un punto que hoy consigna el Mercurio, en la forma como se está calculando la tasa de reemplazo, la que se toman, o desde la superintendencia dice que toman, hacen un promedio de las últimas 12 remuneraciones, los últimos 12 meses activos laboralmente, pero en realidad lo que se está haciendo, se omiten los ceros, si una persona no tuvo ingreso, se le está calculando solo por los meses que sí tuvo ingreso o eventualmente si es que no los tuvo, bueno, no está muy claro de dónde sacaron esa cifra, pero esto podría significar que se está sobreestimando el ingreso y que las tasas de reemplazo que se están calculando son más bajas de las que efectivamente serían, así como sí lo calculó David Bravo. Esto hace un punto de partida distinto, porque como usted dice, no sería una base tan mala la que tenemos actualmente eh, respecto de lo que partimos al menos. Entonces no lo pongamos en porcentaje, pongámoslo en monto. Tasa de reemplazo o el monto que reciben mediante las pensiones hoy en las mujeres es cerca de, no, es menos de 40.000 pesos en monto, dinero, la pensión, la mediana de las mujeres. Y de los hombres, viendo que está cerca por ahí de los 100.000.
Eso es Ya, pero el una punto es que si vergüenza. ese monto es porque se ahorró demasiado poco, porque hay muchísimas lagunas, porque los sueldos fueron muy bajos, usando ese supuesto no tendría por qué cambiar en adelante. Porque eventualmente podríamos tener también muchas lagunas, también mucha informalidad, también muchos bajos sueldos. Sí aumenta porque cuando tú aumentas la gestión de dinero para invertirlo en un seguro social y tú vas generando solidaridad intergeneracional, implica que los actuales jubilados están recibiendo un aporte de quienes mañana van a ser los futuros jubilados. Es hoy por ti, mañana por mí. Básicamente, ese sentido de solidaridad aumenta las pensiones ahora. Y además que genera un fondo integrado de pensiones que a largo plazo te renta. Fíjate que con la propuesta de el 3.3 tú generas un fondo integrado de pensiones y con la propuesta del 6 de un 35%, lo que hace que la propuesta del 6 sea sostenible en el tiempo y que la propuesta de 3 vayamos a tener que discutir en, aquí a el 2100, que es lo que proyecta hoy los estudios para generar si es sostenible o no una política pública de esta envergadura. Entonces, sí aumenta y eso, con una propuesta tenemos cierto monto, con otra propuesta tenemos cero para los Ahora, jubilados. diputado, Cero. por qué se Solamente sigue aumentaría en hablando de la función de pensión, la disculpe, PGU. diputado, por qué se sigue hablando siempre de la pensión autofinanciada si en realidad lo que tenemos que ver es la pensión total con la PGU? Porque eso es lo que recibe efectivamente la gente, no solo lo autofinanciado. Es en este caso los 40.000 pesos más la PGU que ahora va a llegar a 214.000 pesos. Ese es el punto real de partida que tenemos. Exactamente, exactamente. Y con la pensión garantizada universal sería el doble de monto lo que subiría. Porque si tú subes la PGU de 210.000 pesos a 250.000 pesos, más estos 53.000 pesos de mediana que subiría las pensiones hoy a los actuales jubilados, tú tendrías cerca de 80.000, 90.000 pesos más que recibirían actualmente los jubilados. Con esta propuesta. Si queremos que no exista seguro social, por ejemplo, y dijéramos, ya, vale, acepto, que se pague con fondos generales, con tributos generales que se pagan a la nación. Tú sabes que eso saldría eh, cerca de 1.5 puntos del PIB, que hoy día Chile no tiene, porque si es que no hacemos una reforma tributaria, según la Comisión Marfan, en 10 años Chile recaudaría el 1% del PIB, o sea, tendríamos que esperar 10 años para financiar lo que ellos nos piden que hoy día financiemos con fondos generales si es que no hay reforma tributaria, que rechazar. Si ese fuese el caso, dijimos, oh, ya, vamos a hacerlo de esta forma, tendría el Estado que endeudarse, ¿cierto? Para adquirir ese dinero para entregárselo a los pensionados. Cuando el Estado se endeuda, las deudas no son gratis, las deudas cuestan intereses. ¿Cuánto nos costaría de interés al año financiarlo según la propuesta de la derecha? Fíjate que nos costaría 400 millones de dólares al año, solo en intereses, sin considerar que además los niveles de riesgo del país van a subir y por tanto los porcentajes de interés también van a subir. Entonces, es pan para hoy día y hambre para mañana la propuesta de la derecha, porque esa plata terminarían pagándola en impuestos al final los mismos jubilados, todas y todos los chilenos. Ahora, ¿Fijas? Entonces diputado, no es responsable fiscalmente. objetivamente lo que hizo usted, o sea, objetivamente sí, una parte de las cotizaciones nuevas se va a repartir de inmediato, van a subir las pensiones independiente de la cifra, independiente de la tasa de reemplazo, eso es un hecho. El punto es qué tan sostenible es eso hacia adelante. Y a propósito también de los 3 y 3, en realidad se dice 3 y 3, pero de los 3 a capitalización individual, solo un 70% va a todo evento a la cuenta del trabajador, porque el otro eventualmente le podría tocar una parte y eventualmente no, dependiendo de otros factores. O sea, es casi No, 4-2 más garantizado más que 3 y 3. no. Tú lo que tienes en la propuesta del 3% es un 70% que se paga directamente al trabajador, y otro 30% también se paga directamente al trabajador. Resulta que se paga en función del promedio de sueldos de todos los jubilados en Chile, pero Por eso, todo va a tu cuenta individual. Todo va pero a tu cuenta pero no individual. de Ojo, una persona. Usted dice que sí, se va todo, reparte. sí, no, 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 va todo a tu cuenta individual. Está todo registrado en tu cartola individual. Un 30% de lo que se registra en tu cartola individual, del 3% extra, que es a cargo del empleador, se ocupa con un criterio de solidaridad intergeneracional. Tú lo vas a recibir igual. Lo que pasa es que hay una ventaja, porque ese porcentaje, el 0,3, el 3%, eh, serviría para complementar las pensiones actuales. Pero tú, cuando tú seas pensionado el día de mañana, lo vas a recibir igual. ¿Fijas? Es finalmente una integración de momentos de pago distinto en función de gente que, por ejemplo, yo hoy día tengo 34 años. Mi mamá
el próximo año cumple 65. Entonces, lo que yo aporto hoy día, ese 0,3 del 3, le serviría a mi madre para que ella pueda tener una mejor jubilación. Pero cuando yo cumpla 65, todo eso va a quedar en una especie de archivo y yo lo voy a recibir igual, ¿te fijas? Sí, pero Lo que pasa es que lo que después, dice, porque yo tengo 34 años. pero lo que dice el proyecto y lo que han explicado al menos es que eso va a depender de quienes tengan mayores o menores ingresos. O sea, no todos van a recibir esa parte, porque si alguien tiene mayor ingreso, no le van a llegar ese 0,9%. No, eso es del 3% del seguro Por social. eso, por eso. Y estamos hablando del 3% que va a tu cuenta individual. Recordemos que ahora el 6% va un 3 a seguro social y un 3 a cuenta individual. No, bueno, estos son temas que todavía están por discutirse. Vamos a ver cómo avanza. ¿Usted cree que tiene los votos para al menos aprobar la idea de legislar? Yo ayer, bueno, ayer estuve conversando con algunos parlamentarios. eh, si no se aprueba la idea de legislar, esto no se puede volver a discutir en un año. Sería tremendo fracaso, tremendo fracaso. Y yo espero que la derecha recapacite, que ponga sus votos para al menos aprobar la idea de legislar, porque ellos pueden estar en contra de muchos aspectos de la reforma que se pueden discutir y los pueden pedir que se voten por separado. Pero creo que ya no resiste más análisis una propuesta que, en principio, es muy similar en términos de porcentaje a lo que propuso el expresidente Piñera. En términos de institucionalidad, no, porque el presidente Piñera nunca propuso terminar con la AFP. Esto termina con la AFP porque, aparte, el administrador previsional ahora va a ser licitado. Fíjate que el decreto de ley 3.500 ya no se va a derogar, la cuenta nacional ya no existe, se repuso el retiro programado y se cambiaron los porcentajes de seguro social. Entonces, que digan que el gobierno no ha seguido nada y por tanto pasa a planadores y por tanto yo como parlamentario voy a votar en contra porque no me satisface, me parece muy irresponsable. Llevamos un año, llevamos 14 meses discutiendo esto. Entonces, yo esperaría que al menos exista la venia para avanzar en esto, para que el Senado pueda seguir profundizando el debate. Y bueno, todas las partes tendrán que ceder, nadie va a quedar feliz, porque esto tampoco me deja a mí plenamente feliz. Eh, tengo familia viviendo en otros países donde el seguro social existe, eh, y paga bastante bien. Entonces, esto no es nada revolucionario, no es más que una modernización del modelo a los estándares internacionales. Claro, vamos a estar nosotros también haciendo seguimiento para que quede muy claro qué es lo que se propone, qué es lo que se va modificando, la diferencia del intrageneracional, intergeneracional y todo eso. Lo vamos a seguir también, por supuesto, abordando en la medida que vaya evolucionando. Diputado, en otros temas, a propósito de la polémica que hemos visto con el Festival de Viña, pero sobre todo lo que viene ahora, las campañas municipales, ¿cómo están viendo ustedes los espacios que van a querer eventualmente disputar o no? Por ejemplo, en Viña del Mar, ¿ustedes apoyan a la candidata? ¿No van a presentar un candidato alternativo? ¿Están ya definidos o en definiciones? Mira, honestamente, yo no me he metido en el debate electoral, creo que todavía es muy pronto. Las elecciones son en octubre. Nosotros hoy estamos enfocados en lo que es la reforma de pensiones, el pacto fiscal. Cerramos el año legislativo en enero. Yo creo que una vez que se cierre el año legislativo, probablemente vamos a tener tiempo para dedicarnos a planificar lo que es la disputa municipal. Pero yo no quiero perder tiempo hoy día en ese trabajo que me parece necesario, por cierto, pero hoy quedan 2 semanas de legislación y queremos cerrar enfocado en eso. Este es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, pero todavía hay muchos otros dando vuelta para que hablar del pacto fiscal o pacto de crecimiento, entre muchas otras reformas. Ignacio Walker ayer nos decía, el gobierno pasado de refundacional a reformista, ya están casi socialdemócrata. ¿Le parece que eso es así? ¿Cómo han ido cambiando las expectativas de lo que pueden, lo que quieren hacer respecto a lo que se va a poder hacer realmente? Ya como visión de Estado, Ya, no el de gobierno, que, de o proyecto. sea, yo podría estar de acuerdo con lo que él dice, porque el Chile es tan neoliberal que ser socialdemócrata parece ser un pecado revolucionario. Entonces, me da lo mismo que él diga que somos socialdemócratas y reformistas. Me parece excelente en ese sentido, así que no tengo problema. Ya, pero me comparte que había un giro en el proyecto político de su sector, a Prodignidad, el Frente Amplio, el gobierno. Lo que pasa es que ellos creen y hacen una caricatura de que porque uno está en política y levanta una bandera, va a ir con esa bandera a pegarse contra un muro y ser testimonial y decir, yo puse mi bandera pero no gané nada. No somos tan estúpidos como para hacer eso. La verdad es que aquí uno propone un tema y trata de avanzar lo más posible. Si se avanza un paso, si se avanzan 2 pasos y no se avanzan 10 pasos, bueno, se avanzará un paso. Pero aquí el centro es mejorar, cambiar la institucionalidad, cambiar las cosas que hoy día en Chile están muy mal
Y para eso, pasito a pasito, con diálogo, con consenso, con transversalidad, se hacen las cosas bien. Se reivindica entonces la política en la medida de lo posible, en la práctica, Es que no es en la medida de lo posible, en la medida que se puede, usted la dice, pues, porque Pasito, la si uno puede porque hacer poco, en lo que se puede. yo interpreto mucho el tema de esa cuña de la medida de lo posible en, al mismo tiempo, eh, proponer inicialmente lo que uno cree que fue posible, porque el arte de la política se trata de hacer posible lo imposible. Creo que hoy, en Chile, en el estado en el que estamos, avanzar las 40 horas, avanzar en el sueldo mínimo en 500.000 pesos, avanzar en el copago cero y avanzar en terminar con la AFP, como lo hace esta reforma, es avanzar en eh, imposibles. En algún momento dijeron que eso no se cuestionaba, no se podía realizar el cambio social y estructural, y creo que hemos podido dar fe de que con diálogo se pueden hacer posible lo imposible, y para eso la política tiene que ponerse al servicio del diálogo y de la unidad. Creo que ese es el principio que hoy día inspira este gobierno y por sobre todo inspira a quienes somos parte de Convergencia Social del Partido. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga un muy buen día. No, muy buen día a ti, un saludo, abrazo. Muy bien. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.